Bendiciones, bienvenidos a su espacio Aprendamos de la Biblia con el pastor Jesús Williams. Le damos la honra y la gloria a Dios porque usted está con nosotros en este día, a esta hora, para compartir un tema de la palabra de Dios que esperamos sea de bendición a sus vidas. Así que, como siempre les decimos y les recomendamos, busque el lápiz, papel y sobre todo la Biblia, la palabra de Dios, para que compartamos junto este tiempo de bendición. En este momento, en este día, vamos a compartir el tema personas que rompieron sus propias limitaciones para obtener su milagro. Se lo repito, personas que rompieron sus propias limitaciones para obtener su milagro. Y nosotros vamos a de inmediato introducir con la palabra de Dios y luego la oración de inicio. Vamos a leer en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, el verso 41, 42 y 43. Y usted deja su Biblia ahí mismo abierta porque vamos a hablar con relación a un episodio de esas personas que rompieron sus propias limitaciones para poder adquirir o obtener un milagro de parte de Jesús. Lucas capítulo 8, versos 41, 42 y 43. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, les rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Eterno Dios, creador del universo, te damos gracias, te damos honra y gloria porque solo tú te lo mereces. En esta hora te presentamos este espacio, este programa está en tus manos. Toma el control y dominio tanto de nosotros como de la audiencia. Abre los entendimientos, trae iluminación, revelación, sabiduría de tu palabra para que podamos compartir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerde que estamos en su espacio Aprendamos de la Biblia. Comparta con sus contactos, con tus amigos, con sus familiares, para que también ellos puedan recibir de lo que estamos recibiendo en cada una de estas transmisiones de estos programas. Recuerde el tema, personas que rompieron sus propias limitaciones para poder obtener su milagro. Veíamos aquí en la Escritura dos episodios. Si usted lee desde el verso 41 hasta el 56, no lo vamos a leer todos porque tomaríamos un tiempo bien extenso y tenemos otras escrituras, pero queremos que usted en casa lea desde el verso 41 de San Lucas capítulo 8, desde el verso 41 hasta el 56. Hay dos narraciones, como le hablábamos. Hay una que es de la hija de un principal de la sinagoga llamado Jairo. El nombre de la hija no aparece en esta escritura. Lo que aparece es de el principal, de quien Jesús o el escritor de Lucas quiere hacer como un énfasis, hacer un hincapié, que es de presentar a este personaje llamado Jairo, que era un principal de la sinagoga. Él se presenta ante Jesús para que fuera a su casa a que sanara a su hija que estaba enferma, y dice un detalle de muerte, según el escritor de Lucas. Está haciendo un énfasis de que esta muchacha tenía una situación. No sabemos cuál era la enfermedad directamente, pero nosotros pareciera verse como una trama de dos vidas. Una, como yo le llamo en este escrito, que pareciera como si fuera como un episodio de una película, de una revista, de un escrito, donde hay dos vidas con necesidades y condiciones diferentes. En la primera parte aparece un principal de la sinagoga
Por otra parte, una desdichada o desechada mujer, despreciada por la sociedad. Cuando vemos estas dos similitudes, estamos mirando dos escenarios diferentes. El primero se presenta públicamente ante el Maestro, ante Jesús, se arrodilla y le ruega por su hija. Sin embargo, hay otro que él no le reconoce, no le da valor a lo que la gente dijera por su posición. Él tenía una posición que era, en ese tiempo, era de envergadura. El que era un principal en una sinagoga era alguien prestigioso, tenía cierta, se le entraba algún tipo de dinero, tenía un tipo de prestigio en la sociedad, el cual sabía su necesidad, y esto no hizo de que él se enorgulleciera o pensara de que si él se rebajaba ante el Maestro, ¿qué iban a decir? Él entendía que había una necesidad y había que buscar la forma de que Jesús le atendiera. Y ahí nosotros vemos como él se arrodilla ante el Maestro y le ruega por su hija que estaba enferma en cama. No le dio valor a lo que dijera la gente. No le importó perder su reputación con tal de recibir de Jesús el milagro para su hija. Por la otra parte, una mujer escondida, temerosa por su condición ante la ley y la sociedad, que le consideraban inmunda por esta enfermedad que ella le acontecía, esperando un momento, una brecha, una oportunidad para pasar por desapercibida entre la multitud y poner en marcha una forma de cómo llegar a Jesús, aunque sea poder tocar su manto, como ella decía dentro de sí. Si tan solo tocar el borde de su manto podría ser sana. Ella había escuchado las cosas que habían hablado del Maestro, que se escuchaba, pero no lo conocía. Sin embargo, ella estaba preparando la forma de cómo podía llegar ante el Maestro, porque ya dentro de sí ella entendía que si ella tocaba ese manto podía recibir su sanidad. Podemos notar algo aquí, y una de ellas es la relación que encontramos entre estas dos situaciones. Por un lado, una niña de 12 años, por otro lado, una mujer con una enfermedad crónica desde hacía 12 años. Una con toda una vida por delante, esa saber la niña. La otra no sabía qué tanto le podía quedar de vida. Se debatía entre la vida y la muerte. Hablar de 12 años de una mujer o de cualquier ser humano sangrando era decir que ya su vida estaba en cero, estaba acabada, estaba agotada. Solo un milagro la podría salvar. La mujer con el flujo de sangre era considerada como impura según la ley. Si vemos en la Biblia lo presenta, y contra cuántas limitaciones estaba luchando esta mujer. Vamos a ver, para que usted vea nada más cuántas limitaciones tenía esta mujer, por poner ejemplo de lo que ella estaba luchando, aún en los tiempos de Jesús. Según el libro de Levítico, capítulo 15, el verso 19 al 25, presenta un sinnúmero de detalles de que una mujer con esta situación como la que ella tenía era desechada, era desprestigiada, era considerada inmunda, tenía un sinnúmero de detalles, lo cual es bueno que usted escuche. Quiero leérselo para que usted escuche lo que decía Levítico capítulo 15, versos 19 al 25. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada. Número 1, apartada de la sociedad, apartada de todo ser viviente, si pudiéramos llamarle así. Y cualquiera que la tocara será inmundo hasta la noche. O sea, el día entero el que la tocara esa mujer iba a ser inmundo. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. O sea, hasta la silla donde se sentara esa mujer, donde se acostare, donde pasare,
era inmundo. El verso 21, y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua, será inmundo, aún así, hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado, lavará su vestido, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. El 24, si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmundo como en los días de su costumbre. Aquí le estamos dando para que usted vea lo que decía la Biblia, lo que decía la ley, lo que dice la Biblia, mejor dicho, y lo que decía la ley para ese entonces. ¿Qué estaba pasando con esta mujer? ¿Qué limitación tan grande era? Ya pasaban los días de su costumbre. Recuerde que tenía 12 años. 12 años. Y como yo siempre digo, 12 largos años. 12 años con flujos de sangre. Ya había, como dice la Biblia, había gastado todo lo que tenía en médico y aún le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús, como dice la Escritura, entonces ella buscó la forma de qué iba a hacer para llegar hasta donde el maestro. La primera limitación era su condición de enfermedad. Pero si nos vamos más atrás, tenía otra limitación, su condición de ser mujer. Como mujer, para ese entonces habían limitaciones. La mujer no tenía un lugar preponderante en la sociedad. Aún en nuestros días todavía hay lugares donde las mujeres no tienen, como decimos, ni voz ni voto. En este tiempo es que la sociedad ha ido cambiando y han visto que realmente desde los tiempos antiquísimos se le ha dado un lugar a la mujer, pero el hombre la ha tenido apartada. Entonces, una de las limitaciones era el ser mujer, otra era el flujo de sangre, pero la otra era que tenía más años, más tiempo del normal que debía de estar. Entonces usted multiplica todos estos años por los días que debía de estar separada, ella tenía que estar toda una vida apartada de la sociedad. Y se presenta otra limitación que es la multitud. La multitud arropaba al maestro en ese instante, en ese momento. Recuerden que él iba a la casa de Jairo a hacerle un milagro. Pero mientras iba, la multitud lo arropaba porque todo el mundo llevaba a sus enfermos, habían endemoniados, habían cuantas personas necesitadas, habían personas que solamente con tocar su manto, ellos se sentían satisfechos con tocar al maestro, con estar cerca del maestro. Y aún los discípulos los rodeaban para que la gente no fuera a golpear al maestro. Entonces esta mujer tenía todas estas limitaciones y como pudiéramos llamarle quizás toda la de perder hasta cierto punto. Pero qué bueno que su mentalidad cambió. Donde primero empezó el cambio fue en su mentalidad. Ella entendió de que no podía haber una limitación más grande que si ella decía no voy a poder llegar. No voy a poder tocar al maestro, sino que ella desde el comienzo, cuando yo hablar del maestro, yo hablar de los milagros, dijo, si solamente yo puedo lograr llegar al borde, tocar el borde arrastrándome por el piso, por la talvia, por el camino polvoriento, a través de la multitud, por debajo de la gente, y tocar ese borde, voy a recibir mi milagro, mi sanidad. Entonces, en este tiempo, nosotros queremos traer a la reflexión de que no hay limitaciones para nosotros tener un milagro del Señor. Nosotros tenemos que romper barreras, romper obstáculos para recibir lo que necesitamos. Entonces, uno de estos personajes, y usted ve, como dice Levítico, cuántas cosas había que pasar y había que estar a la distancia. Eso era como el leproso. Los leprosos tenían que estar a la distancia y tener campanita para sonar. Cuando alguien pasara cerca, tenían que estar lejos, retirados de la ciudad. Así estaba esta mujer. La limitación que esta mujer tenía no era pequeña, era grandiosa, era grande en extremo.
pero ella no vio esto como una limitante, no vio esto como un problema, lo vio como una posible solución, como un trampolín para llegar al lugar donde ella quería llegar y obtener lo que tenía que obtener. Nosotros muchas veces nos limitamos. ¿Cuántas veces nos hemos limitado en las cosas seculares, en las cosas espirituales? En muchísimas áreas de nuestra vida nos limitamos. Satanás es el padre de mentira. Y el campo más grande que tiene Satanás para trabajar en nuestra mente, donde primero le empieza a trabajar en nuestra mente, tú no lo lograrás, tú no puedes, tú eres pequeño, tú eres mediano, eres gordo, eres flaco, no eres inteligente, no has estudiado, eres analfabeto, etcétera, eres enfermo. Póngale usted el nombre a esas limitaciones que en algún momento Satanás le ha puesto en su mente, no solamente como cristiano, sino también en la vida secular, en la vida familiar, en la vida hogareña, como no decirlo también en la vida eclesiástica. En algún momento algunas personas nos han dicho, tú no podrás, eso tú no lo vas a lograr, y a veces nos lo creemos. En este día nosotros queremos decirte que rompa con esas limitaciones. Esta mujer rompió con esa limitación, y yo quiero llamarla a la reflexión, porque son puntos importantes que nosotros debemos de considerar, muchos puntos importantes. Y como les decía, Jesús hace un milagro inclusivo. Cuando hablo de milagro inclusivo, es que le da participación a la mujer como parte de la gracia redentora, dándole un lugar de reconocimiento en la sociedad y en la cultura de aquellos tiempos, y por qué no decir, en el nuestro. Debemos marcar este episodio como una apertura al ministerio de la mujer en el reino y abrirle paso a ese ser que el mismo Dios la señala como ayuda idónea. Creo que ha llegado el tiempo de que nosotros, como hombres, como siervos de Dios, o algunos, entendamos que la mujer puede tener participación en lo que tiene que ver a posiciones tanto seculares como eclesiásticas en este presente tiempo. Comparación entre una autoridad de la sinagoga y una mujer desechada, despreciada, abandonada y desconocida por los demás. Jesús desea que aprendamos la lección dada en este escenario, que en el reino de Dios todos podemos tener acceso, entrada, ya sean grandes o pequeños, ricos o pobres, reyes o marginados. Todos tenemos la misma oportunidad y privilegio ante Dios. Todos somos iguales. No debemos permitir que el hecho que sea una figura de gran relieve o altura permita que perdamos la oportunidad de ver a Jesús y recibir un milagro de parte de Él, ya sea una sanidad física o la sanidad del alma, la salvación personal, y no pensar en lo que diga la gente, tampoco sentirnos al menos. Creemos que no valemos, algunas personas se sienten que no valen nada, se sienten poca cosa ante los demás, y por alguna condición financiera, posición social, raza, color, credo, color de piel, nivel de estudio, no perdamos la oportunidad de ver a Jesús para pedirle sin intermediarios y aún con nuestras limitaciones, para poder tocar su manto sin temor por sentirnos indignos. Y yo quiero mencionarte a otro personaje que se encuentra en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, yo sé que usted ha escuchado mucho este episodio. Segunda de Reyes, el capítulo 5, del verso 1 al 14. No lo vamos a leer completo, solo vamos a darle la pincelada para que usted sepa de quién estamos hablando. Segunda de Reyes, capítulo 5, del verso 1 al 14, habla de un escenario donde aparece un principal de
de lo que le llaman el ejército. Él era un general del ejército del rey de Siria. Hablamos de Naamán. Usted recuerda ese episodio de Naamán, Eliseo, etc. Naamán era un hombre grande, tenía posiciones altas, pero tenía un problema, que era leproso. Como dice alguien, el pero siempre le cambia la situación a las cosas. Él era leproso, pero llega un momento que aparece una sierva y le dice a la señora de Naamán, que ella le servía a la señora de Naamán, y le dice: mira, hay un siervo allí en Israel que hace milagros, Dios está con él y tal cosa. Y la esposa de Naamán habla con él y le dice lo que está aconteciendo. Naamán va donde su jefe, vamos a llamarle así, él le da carta, le da cuantas cosas, y él lleva esa carta donde el rey de Israel. El rey de Israel se incomoda porque ve que él no es la persona a quien debieron de dirigirle esa carta. Le llevan la carta al rey y él rasga sus vestidos porque él dice: ¿cómo me va a traer a un leproso ante mí para que yo lo sane? ¿Seré yo Dios? Y ahí aparece en escena Eliseo, oye lo que está aconteciendo, y él manda a hablar ante el rey. Le dice: mándenlo acá y sabrán que hay Dios en Israel. Y Naamán va a donde Eliseo, pero Eliseo no lo recibe, lo deja afuera y le manda al siervo que él tenía y le dice lo que debe de hacer. Y una de las cosas que él le dice es que vaya y se zabulla 7 veces en un río específico. Y el general se incomoda porque él quería primero que lo recibieran. Como él era un general, como tenía cierta posición, quería que lo recibieran. Pero Eliseo no lo recibe y le da unas instrucciones. Y él empieza como a quejarse y a decir que no hay río mejor que ese, si no hay otro río. Y uno de los siervos va y se postre y le dice: Señor, él no le ha pedido nada grande. Si él le había pedido a usted que se fuera a otro sitio, ¿usted no lo haría? Él dice: sí. Pues entonces él nada más le dijo que fuera hasta el río y se zambulla 7 veces. Y ahí va el hombre y se zambulle 7 veces. Pero ¿qué yo quiero traer la reflexión? De que habían limitaciones en Naamán. Naamán tenía 2 limitaciones. Y la más grande era el orgullo. La más grande no era la lepra. La más grande era el orgullo por el nivel que él representaba ante la sociedad, y entendía que el siervo de Dios, por ser siervo, tenía que haberlo recibido con bombas y castillos, como decimos nosotros. Sin embargo, esas limitaciones no fueron de gran relieve para que él no recibiera su milagro. Gracias a que siempre Dios tiene a alguien que nos aconseja, a alguien que nos da una palabra en el momento oportuno. Si no aparece esos siervos que le digan: Naamán, mire, usted no tiene que hacer nada, mi señor, nada más irse y zabullir 7 veces en el río. Y yo me imagino que la primera vez no sucedió nada, ni la segunda, ni la tercera, ni siquiera en la sexta. Tuvo que obedecer. No hay cosa más grande que para el orgulloso obedecer. Y esa limitación del orgullo fue rota por la obediencia. ¿Cuántos de nosotros en algún momento no estamos obedeciendo a la palabra de Dios? No estamos obedeciendo a las cosas que el Señor nos manda. A veces queremos los beneficios del reino, pero no queremos obedecer al dueño de los beneficios o del que nos da los beneficios. Naamán es un ejemplo claro. A veces tenemos enfermedades, a veces tenemos situaciones bien difíciles en nuestras vidas, en el ministerio, en la vida secular, pero tenemos que romper con esas limitaciones. El Señor nos quiere aconsejar a través de esta palabra, de este día, de que Él quiere que rompamos con esas limitaciones, rompamos con el orgullo, rompamos con la lepra, tanto física como espiritual. A veces tenemos lepra espiritual, lepra emocional, que nos limitan a avanzar, nos limitan a seguir adelante. El Señor quiere que nosotros nos dispongamos en este día, a partir de este día, a tomar una decisión. De así como esta mujer del flujo de sangre, no le importó que tenía 12 años sufriendo. ¿Cuántas personas a veces tienen 1 año, tienen meses, tienen días con una situación y ya se quieren morir? Ella no se tiró a la muerte. Lo primero que hizo fue que gastó todo lo que tenía en médico. Y si hubiera tenido más, sigue también dándole al médico para ver si buscaba solución.
Me imagino que ella buscó solución en diferentes situaciones. Y cuando yo hablar de Jesús, dijo, bueno, este es mi plan B o mi plan C o mi plan Z. Siempre habrá un plan B en cada situación. Dios siempre tiene un plan, pero nosotros como humanos tenemos varios planes. No te funcionó el primero, sigue intentándolo. Que esa limitación no interrumpa tu ver al Maestro. El Maestro está en el mismo lugar esperándote. Y creo que en el nombre del Señor, si tiene una necesidad a esta hora, declaramos de que esa limitación es rota, es quebrantada. Rompe esa limitación ahora en el nombre del Señor. Señor de la gloria, ahora yo quiero orar por estas personas que tienen limitaciones. Señor, en el nombre de Jesús enviamos la palabra como la hemos dado, para que esas limitaciones sean rotas, sean quebrantadas para gloria de tu nombre. Si es enfermedad, si es necesidad financiera, si es asunto de economía en el sentido de lo que es un trabajo, un empleo, cualquier situación que haga falta en el hogar, la familia, los hijos, en el nombre de Jesús, levanta, Señor, para tu gloria, glorifícate en cada corazón. Síguenos ayudando, nosotros nos encargaremos de seguirte dando la gloria. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me le bendiga mucho. Será hasta un próximo espacio en Aprendamos de la Biblia con el pastor Jesús Williams.